¿Qué tal? Me llamo Fabricio y en este momento voy a hacer el análisis probabilístico, una prueba de bondad de ajuste Chi y una prueba de bondad de Kolmogorov-Smirnov para datos del río Esmeralda. En primer lugar se debe llenar la tabla de análisis probabilístico, para lo cual debemos verificar que los datos estén ordenados de menor a mayor. En este caso, si se encuentran ordenados de menor a mayor. Luego se procederá a hacer el cálculo del promedio con la función que se observa en este momento, que es promedio, y se selecciona lo que es el rango de datos. En este caso, el promedio es 886.6, además de calcular la desviación estándar con la función respectiva de Excel, que es desves.m, seleccionando el rango respectivo de datos. El valor resultante es 206.8, además del valor n, que es la cantidad de datos que se encuentran. En este caso es 26. Ahora se procederá a hacer el cálculo de la probabilidad teórica de Hassen, la cual se calcula de la siguiente manera, utilizando la fórmula n menos 0.5 entre n. N es el número de datos, en este caso puede ser 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente, y n mayúscula es el número total de datos. Como se puede observar aquí, se realizó esto en todas las columnas, en toda la columna para obtener el resultado. En este caso son los siguientes. Bueno, para el cálculo de la segunda columna, que es el valor teórico, se utiliza la fórmula IM-NOR-STAN del valor de la probabilidad teórica de Hassen. Y en este caso se puede verificar el valor utilizando la tabla de distribución normal. Además de, el cálculo del caudal teórico se utilizará lo que es la función IM-NORM con con sus argumentos que son la probabilidad teórica de Hassen, el promedio y la desviación estándar. También se calculará el valor Z real, que en este caso es el valor del caudal, menos el promedio sobre la desviación estándar. Y por último se calculará la probabilidad real acumulada, que se calcula a través de la función de Excel thisNorm.n, con el argumento que es el caudal medio respectivo, y la media, la desviación estándar, y un último argumento en el que se deberá poner verdadero. Bueno, teniendo todos estos valores, se procederá a hacer la prueba de bondad de ajuste Chi. Bueno, se deberá probar la hipótesis nula. Los datos siguen, y la hipótesis nula es la siguiente. Los datos siguen una distribución normal con una media de 886.6 metros cúbicos sobre segundo y una desviación estándar de 206.8 metros cúbicos sobre segundo. Para realizar esta prueba, lo primero que se debe hacer es un histograma. ¿Y cómo se realiza el histograma? Se va a la parte de insertar en el apartado de columna. Pero para saber las clases que necesita el histograma, deberemos calcularlos con la fórmula de Sturges que se presenta a continuación, que es k igual a 1 más 3.32 por el logaritmo de 10, que multiplica a n, que es el número de observaciones, que en este caso son 26. Entonces, el valor de Sturges es de 5.7, pero no se puede utilizar un número decimal, entonces se utiliza un número entero aproximado que es 6. Entonces, como se observa, el histograma tendrá un total de 6 clases. Con las clases ya definidas, se realizará esta tabla que define el número de clases que hay y los intervalos en los que se encuentran. Se tiene que tener presente que siempre debe estar señalado, debe darse importancia a la primera y última clase.
Ya, entonces, para obtener la frecuencia observada únicamente se debe observar la parte o vertical del gráfico, en donde se observa que la primera tiene 5 puntos de frecuencia observada, 5 puntos, 8 puntos, y así sucesivamente hasta encontrar la frecuencia observada de las 6 clases. Bueno, en el caso de la frecuencia relativa, se debe dividir la frecuencia observada para el número de casos observados. En este caso, como se puede observar, se utiliza la fórmula de 15, que es la frecuencia observada del primer intervalo, para obtener la frecuencia relativa de ese intervalo. Ahora, la frecuencia acumulada va a ser la suma de cada una de estas frecuencias. En el primer caso va a ser la misma y se va a estar sumando. Bueno, no se tomó en cuenta que al final de la frecuencia relativa va a dar el total de 1, que es el 100%. Y asimismo, al ir sumando cada una de las frecuencias acumuladas, el valor final tiene que ser de 1. Bueno, en este caso se tiene el límite inferior y límite superior, que se calcula con la fórmula de Z. En este caso es el caudal inferior o el caudal superior en cada caso, menos la media sobre la desviación estándar. En el caso de la primera observación, únicamente se tomará el límite superior, porque no existe caudales inferiores a él. De igual manera, en el caudal superior, únicamente se tomará en cuenta el caudal inferior para hacer el respectivo cálculo. La probabilidad observada es únicamente utilizar la fórmula de distribución normal estándar de Excel para obtener ese valor. Con argumento en la probabilidad en Z. Bien, para hacer el cálculo de la frecuencia relativa, únicamente en el primer intervalo se toma el mismo valor y en el último intervalo es el valor de 1 menos la probabilidad observada. El resto de casos es la diferencia entre las probabilidades observadas realizadas anteriormente. Para el cálculo del estadístico de prueba se utiliza la siguiente fórmula que indica que n, que es el número de observaciones, que en este caso es 26, multiplica a la diferencia entre la probabilidad observada menos la probabilidad esperada al cuadrado sobre la probabilidad esperada. Y dan los siguientes resultados. Para obtener el valor crítico se debe utilizar la siguiente tabla. Con un nivel de significancia de 0,05 y grados de libertad 3, se procede a buscar en la parte vertical de la tabla los grados de libertad y el nivel de significancia para obtener el valor crítico, que es 7.81. Entonces se puede llegar a la conclusión de que, debido a que el estadístico de prueba no supera al valor crítico, ya que el estadístico de prueba es 3.88 y el valor crítico es 7.81. Entonces aceptamos la hipótesis nula. Y se confirma que los datos siguen una distribución normal con una media de 886.6 y una desviación estándar de 206.8. Bueno, entonces procederemos a hacer la prueba de ajuste de Kolmogorov-Smirnov, para lo cual debemos llenar la siguiente tabla. En este caso se debe tener la diferencia absoluta entre la probabilidad acumulada y la probabilidad teórica de Hasse. Para esto se busca la mayor diferencia que hay.
Es el caso de 0.132. Para esta prueba se necesitará valores de significancia entre 5% y 20%. En la parte vertical de la tabla ubicaremos un valor que se aproxime al número de datos que tenemos. Y el más próximo es 25. Ubicaremos los 0.05 de significancia en la parte horizontal. Nos dará un resultado de 0.26404. Y en la parte de 0.2 o 20% de significancia, tenemos un resultado de 0.20786. Debido a que la máxima diferencia absoluta no se encuentra en el rango de estos dos números, se puede aceptar el valor crítico. Esto quiere decir que nuestra hipótesis nulo se corrobora y que los valores del caudal siguen una distribución normal. Muchas gracias.